Para muchos lo que voy a decir hoy es una auténtica locura, pero esta GMC Sierra eléctrica es mucho mejor en muchos aspectos, quizá la mayoría, que la versión a gasolina. Es más, te aseguro que al final de este video muchos van a elegir la versión eléctrica por encima de la versión a gasolina, y los voy a leer en los comentarios. Empezando porque en esta cabina tienes un truco que la convierte en una camioneta soñada. Y a nivel de tecnología, aunque la de gasolina está bastante adelantada, lo que te ofrece esta es una verdadera locura. Sin embargo, tanto la versión a gasolina de la GMC Sierra Denali como esta, la eléctrica, tienen sus espinas que preocupan mucho a sus dueños, y eso te lo voy a contar más adelante en este enfrentamiento que voy a hacer entre la GMC Sierra a gasolina contra la eléctrica. Bienvenidos. Pero me voy para el estudio porque el calor aquí está impresionante, 100 grados de temperatura, ya voy a tener aire acondicionado y te termino de contar todo el cuento. Y aquí con el fresco ya del aire acondicionado te puedo hablar más tranquilamente de algunas cosas, aunque voy a estar regresando ahí al campo de batalla en exteriores donde hubo algunas cosas que preferí mostrártelas desde allá. Pero hablemos del diseño y versatilidad tanto de la una como de la otra. Vamos a empezar con la GMC Sierra a gasolina, la 1500 Denali Ultimate. Tiene un interior con acabados premium, madera auténtica, asientos calefactables, tienes asientos ventilados también, piel real, espacio amplio en una cabina doble muy amplia, buena ergonomía y visibilidad. Todo eso te lo da la GMC Sierra a gasolina, como también caja multipro con escalón integrado y tomas de corriente para esa caja trasera. La Sierra eléctrica, cuando digo Sierra eléctrica siempre pienso como en unas sierras de esas eléctricas, pero bueno. Sierra EV Denali, esta edición tiene un interior más moderno, más minimalista, más moderno que la Sierra a gasolina, con una pantalla curva de 16,8 pulgadas en posición vertical. Tienes asientos traseros abatibles completamente y ese es el truco del cual te quería hablar. Eso se llama el mid-gate. O sea, la compuerta media que une la caja con la cabina central. Eso me parece que le da una gran versatilidad, que convierte la cabina en un mar de posibilidades para aquellas personas que tienen cargas largas, listones de madera, tubería PVC larga, no sé, tú te imaginas lo que puedes utilizar y lo que te permite cargar objetos de más de 3,3 metros conectando la cabina con la caja. Por eso es una de esas características premium que tiene la eléctrica que no tiene la versión a gasolina. Y hablando de almacenamiento y versatilidad, otra de las cosas que tiene el diseño de la eléctrica es el e-trunk, o sea, el maletero delantero. Por obvias razones, la versión a gasolina no tiene, porque ahí guarda el motor. En esta, como no hay un motor a gasolina, tienes la ventaja de tener un maletero frontal, 330 litros de volumen, de capacidad, tiene sellado con la llave y tiene tomas de corriente adicionales, así que esa es una gran ventaja que le da una camioneta o camión eléctrico como este en lugar que el de gasolina. Ahí va ganando la Sierra eléctrica EV, y te lo dije, al final del video me vas a comentar cuál vas a elegir tú, porque mira todas las ventajas que te da la eléctrica. Más iluminación ambiental también, eso es en el interior, y tienes carga inalámbrica dual en la Sierra eléctrica. En este apartado, digamos, en esta categoría ganaría la eléctrica por versatilidad, por diseño inteligente y funcionalidad real para cargar cosas largas sin comprometer la cabina, algo que te limita en la de gasolina. Hablemos ahora de potencia, capacidad de remolque y autonomía. Sierra a gasolina, motor 6.2 litros V8, potencia 420 caballos, torque 460 libras por pie lineal, capacidad de remolque, hasta 13.200 libras. Válgame Dios, wow. Consumo de combustible, aquí sí, 15 millas por galón en la ciudad, 20 millas por galón en carretera. Estragona, ¿por qué? Porque es un V8. Pero la Sierra eléctrica, la Sierra EV Denali, tiene una potencia combinada con dos motores de 754 caballos de potencia. Gana la eléctrica ahí en potencia. Torque, 785 libras por pie de torque instantáneo. ¿Por qué? Porque es eléctrica. Capacidad de remolque, hasta 10.000 libras. Ahí tienes una ventaja de 3.000 libras más a favor de la versión de gasolina. Remolca más la Sierra a gasolina, obviamente. Autonomía, hasta 440
millas, o sea 708 kilómetros con una batería de máximo alcance, como es de esta camioneta que te estoy enseñando, en la que tuve la oportunidad de probar esta semana. 708 kilómetros de alcance, wow, de autonomía, impresionante. Consumo estimado 1.9 millas por kilovatio hora. Eso significa que son 12 centavos por milla en carga residencial. La de gasolina te gana en remolque, pero en aceleración y autonomía en general, la eléctrica es impresionante, sobre todo con ese torque instantáneo que cuando lo pisas, vuela. Y qué pena interrumpir, pero tengo que presentar al patrocinador de este video, el cargador FLO X6. ¿Tienes un auto eléctrico y todavía estás cargando con miedo? ¿Miedo a qué? Miedo a que se sobrecaliente, miedo a que no termine la carga completa, como muchos de los baratos que están vendiendo por ahí en Amazon y otros sitios. Bueno, este cargador de 50 amperios que tengo en mi garaje podría ser la mejor inversión para tu tranquilidad. Este es el FLO Home X6. No es cualquier cargador, está diseñado en Canadá, donde sabemos que hace mucho frío, para resistir el clima más extremo. Puede resistir tanto frío como un calor extremo, humedad. Bueno, aquí no hay plástico barato ni piezas de esas que fallan a los 6 meses. Por algo, FLO te da 5 años de garantía para que puedas dormir tranquilo. Este modelo que tengo instalado es de 50 amperios y entrega hasta 12 kilovatios de potencia. ¿Y eso qué significa, Freddy? Que puedes cargar un auto eléctrico completo durante la noche sin estrés, sin el estrés que causan otros cargadores más baratos. Por ejemplo, para cargar esta GMC Sierra EV que tengo aquí cerca del garaje, que tiene una batería gigante de 200 kilovatios hora, este cargador la llenaría completamente en unas 16 horas y media. Y eso es porque ese camionetón es muy grande. ¿Y cuántas personas conoces que tienen una camioneta eléctrica así tan grande? Bueno, quizá no muchas. La mayoría de la gente tiene vehículos eléctricos más pequeños, pero para una camioneta así de grande se va a tardar cargarlo del 20 al 80%, que es lo que mayormente la gente hace, ¿no? Cuando llega un 20% vuelves a cargar, te va a demorar aproximadamente unas 10 horas, o sea, literalmente mientras que duermes. Y con la conveniencia de la app de FLO que puedes descargar en tu celular, puedes programar la carga de tu vehículo en las horas donde la electricidad es más barata. También puedes ver el estado de carga en tiempo real, bloquearlo para que nadie más lo use e incluso te da el costo, o sea, lo que te está costando la electricidad de esa recarga. Además es compatible con cualquier vehículo eléctrico de los que tienen el conector J1772 o cualquier otro. Aquí no hay limitaciones. Y si algún día cambias de vehículo eléctrico, el cargador sigue funcionando igual. Además, la instalación es súper fácil. Ellos te envían una placa de sostenimiento que debes fijar ahí en la pared. Obviamente la instalación o adaptación eléctrica siempre recomiendo que contrates a un electricista profesional. Esta es la conexión NIMA 1450, pero también lo puedes hacer directamente yendo a la caja de fusibles. Si ya diste el paso a lo eléctrico, no te arriesgues con cargadores mediocres, de baja calidad o baratos. Este FLO Home X6 de 50 amperios es potente, confiable y fácil de instalar. Y si quieres el tuyo o quieres descubrir el precio de este cargador FLO X6 casero, he dejado un link en la descripción de este video. Ahí te lleva directito a toda la información y ahí lo puedes comprar. Recuerda que no es solamente un cargador de vehículo eléctrico, sino que es el inicio de una vida sin estrés. Te lo recomiendo. Continuamos. Y vamos ahora a la categoría de tecnología y confort. Comodidad. La Sierra gasolina, ¿qué te da? Pantalla horizontal de 13,4 pulgadas, cuadro de instrumentación digital de 12,3 pulgadas, una cámara periférica 360 grados con la integración de las aplicaciones de Google, tienes CarPlay, Android Auto, también tienes asistente de manejo en pendientes y alerta de tráfico cruzado. Estas son características que vienen de manera estándar o de serie para la Sierra a gasolina. En la eléctrica vas a tener una pantalla vertical impresionante de 16,8 pulgadas. Muy buena, me gusta más. Más intuitiva, en formato tipo tablet. Tiene el head-up display, o sea, el sistema de proyección digital al frente del parabrisas de 14 pulgadas. Y también tiene el sistema Super Cruise, conducción manos libres en autopista, compatible con remolque. Claro que la Sierra gasolina también tiene eso. Direccionamiento en las 4 ruedas con modo crab walk, o sea, modo cangrejo. Ya lo han visto en la Homer, también la Sierra EV eléctrica. Puedes moverte así, forma lateral. Tienes 10,2 kilovatios de salida bidireccional, o sea, puedes cargar herramientas, electrodomésticos o hasta alimentar tu casa en caso de un apagón. Puedes ahí dispararle corriente a algunos electrodomésticos. Aquí yo creo que gana ampliamente la Sierra eléctrica. Ahora, en cuanto a impresiones de manejo, bueno, la Sierra gasolina, claro que te va a dar esa conducción más robusta, pero cómoda. Respuesta progresiva del V8, sí, no es ese torque instantáneo que te da la eléctrica. Buen control
control en curva, sobre todo para su tamaño. Hace poco tuve una y te comentaba eso. Menor peso, tiene más agilidad urbana y el sonido del motor pues es mucho más presente porque estamos hablando de un V8. El sonido de la eléctrica es así. Silencio absoluto. Respuesta brutal al acelerar. Sí, la eléctrica te da eso por el torque instantáneo. Direccionamiento en las 4 ruedas facilita maniobras, pero el peso de casi 9.000 libras se siente. La frenada regenerativa de la eléctrica puede resultar un tanto brusca al principio hasta que te acostumbras. Y a nivel de la dirección, a veces no se siente tan comunicativa ahí cuando vas al volante. Entonces, para uso diario y placer de conducción, aquí en este aspecto, en esta categoría, gana la de gasolina. Pero en aceleración y maniobrabilidad en ciudad o con tráfico, la eléctrica te ofrece una experiencia única y ventajosa. Y ahora vamos a hablar de los precios, a comparar una con lo que te cuesta la otra. Pero antes, si te está gustando el video, dale like y suscríbete a la comunidad Freddy Car Power 360. Es importante que te suscribas porque si no, esta bien podría ser la última vez que me ves, porque así funciona este algoritmo de YouTube. Así que bienvenido a la comunidad. Ahora sí, precios. En cuanto al precio de la GMC Sierra, la eléctrica versus la de gasolina, la de gasolina está comenzando en $83.000. Estoy hablando de la GMC Sierra Denali, esa versión de lujo. Se mantiene estable en cuanto a su precio de reventa, aunque a partir del 2023 por ahí experimentó un pequeño bajón en ese valor de su reventa. ¿Qué pasa con la eléctrica? La eléctrica te va a costar casi el precio de base $15.000 más, está arrancando en $98.000, así como la ves, y equipada como esta, $102.000. Pero bueno, sigamos con el precio base, $15.000 de diferencia entre la una y la otra. Y en cuanto al valor de reventa, ahí sí la de gasolina le gana por goleada, porque el valor de reventa de esta realmente se deprecia bastante. Es uno de los puntos débiles que tiene, puntos frágiles que tiene, porque que tienen prácticamente todos los eléctricos. Eso de tener la esperanza de que tenga un buen valor de reventa un vehículo eléctrico ahora mismo parece una fantasía, porque todos están bajando dramáticamente. Pero también te hablé de desafíos y problemas reportados. Ambas tienen espinas, así te lo decía. Y bueno, vamos a ver qué le pasó o qué le ha pasado a la Sierra versión a gasolina. Bueno, ha tenido un recall o un llamado a revisión en el 2024 para motores de 6.2 litros por falla en cigüeñal que puede causar pérdida de potencia. Es un problema grave que he hablado en otros videos. Han habido críticas por consumo elevado de combustible en la ciudad y problemas eléctricos menores como sensor de presión y luces automáticas. Son problemitas que han sido reportados con la Sierra a gasolina, la normal, vamos a llamarle. Mientras que la Sierra eléctrica, la EV, tuvo ya un recall, un llamado a revisión en enero del 2025, recientemente por un fallo en el cinturón central trasero. También ha tenido problemas reportados por desgaste rápido de las llantas de 24 pulgadas, que son unas llantas enormes y se ven muy bonitas, la verdad. Fallas intermitentes también en la interfaz del sistema Google integrado son algunas de las quejas que han tenido. Y su peso elevado impide que sea útil para todas las tareas off-road. Aunque por ahí me salí fuera del camino un ratito con la eléctrica, pero bueno, nada como la versión a gasolina en ese sentido. Ambas han tenido problemas, pero la versión eléctrica aún está en su primer año de producción, por lo que hay mayor incertidumbre. Y el veredicto, finalmente, bueno, como conclusión, ¿con cuál te quedarías tú? ¿Con cuál me quedaría yo? Bueno, hay que tomar varios factores a considerar. La GMC Sierra eléctrica evidentemente tiene unos puntos de tecnología bastante avanzados donde es superior a la versión a gasolina. La versatilidad de la cabina, ese truco del midgate que está de ensueño, de poder conectar la cabina con la caja, con el platón, eso está buenísimo. Realmente es algo que, como dije al principio, lo convierte en una cabina soñada por ese tipo de versatilidad y a muchas personas les va a servir. El costo a largo plazo en cuanto a consumo, obviamente, gasolina te va a consumir más. Ya está comprobado que los costos a nivel de recargas eléctricas de la versión, pues te van a ahorrar dinero a corto, mediano y largo plazo, mucho más que en la versión a gasolina. La versión GMC Sierra a gasolina, bueno, en cuanto a experiencia de manejo, la sensación más orgánica, más natural, a mí me seduce más. Me sigue seduciendo más, obviamente, la presencia de un motor ahí debajo de esa tapa del capó. También más capacidad de remolque, dependiendo de cuáles sean tus prioridades. A mí me gustaría hacer como un híbrido, me gustaría que trasladaran las virtudes, las características ejemplares, espectaculares que tiene la GMC Sierra eléctrica y se las pusieran a la versión de gasolina. Las que se pueden, obviamente, sería algo sensacional y esa sería, digamos, sigo prefiriendo la de gasolina, pero wow, esta ha pegado en el palo, como dicen en el fútbol. Está bastante bien lograda, lo que pasa es que sigue teniendo sus desafíos que todos conocemos. ¿Cuál elegirías tú? Déjamelo saber ahí en los comentarios.
te leo y te mando un gran abrazo. Bueno, mira un video por acá que te dejo relacionado. Está muy bueno también y suscríbete al canal. Chao, un abrazo.